Así es, Julio César, en segundos retornamos con usted, establecemos contacto con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de Nueva York a Mireya Agüero de Corrales, canciller de Honduras. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, señora ministra. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Buenas noches, Jesús. Muy amable por atender la invitación. Canciller, ante el Pleno de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, han sido varios los mandatarios latinoamericanos que han pedido transformaciones en este organismo. ¿Comparten esta postura desde Honduras y qué es eso que debería cambiar? Efectivamente, el presidente Hernández en su alocución frente a la Asamblea General hace 2 días, efectivamente hizo un llamado sobre todo a los países ricos, los países grandes del mundo, a tratar de igual manera los problemas que existen en América Latina como los que existen en áreas altamente conflictivas también como Siria o Irak. Los países pequeños no se sienten en muchos momentos representados por los grandes intereses de los miembros del Consejo de Seguridad. Señora Canciller, con las buenas noches. Ha generado rechazo en algunos sectores de la oposición en Venezuela la pretensión precisamente de Nicolás Maduro de querer ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad. Recordemos que Venezuela es acusado y tiene muchas críticas en cuanto al tema de derechos humanos, de manejo de los derechos humanos. ¿Cuál es la postura del gobierno de Honduras, la del presidente Juan Orlando Hernández? No, efectivamente nosotros sentimos que ya sea en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra o en cualquiera de los órganos principales de la organización, definitivamente debemos ser representados con coherencia, con corresponsabilidad y con un sentido efectivamente de ser escuchados en lo que son los grandes objetivos de desarrollo, los objetivos de superar las dificultades que cada uno de nuestros países tienen. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de algunos actores, definitivamente no sentimos por la situación política interna que a lo mejor podrían tener una voz que resuene con los intereses particulares de Honduras. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, nosotros hemos tratado de posicionar la crisis de los niños migrantes y en este sentido debemos sentirnos apoyados efectivamente por los países emisores de migrantes, por los países de tránsito y por los países de destino. Esto ha sido uno de los grandes temas para nosotros en la Asamblea y el presidente Hernández ha hecho una similitud en que cuál es la diferencia en realidad de todos los desplazados de guerra en el Medio Oriente, por ejemplo, y las grandes poblaciones de Guatemala, El Salvador y Honduras que se han visto a razón de la violencia y la inseguridad ciudadana compelidos a viajar hacia Estados Unidos. Canciller, pero es Venezuela el país indicado, el país adecuado para esa representación y le insisto un poco en el tema de que es un país acusado, un gobierno acusado de violaciones a los derechos humanos. La verdad, como le digo, yo creo que todos los países tenemos la obligación de buscarnos representados por países que compartan en realidad nuestros objetivos, nuestros valores democráticos y efectivamente sintamos que se hace un eco y son coherentes con nuestros objetivos. No estoy segura en este momento que algunos de los países del Cono Sur, independientemente de quién sea, puedan identificarse totalmente con la situación, por ejemplo, que atraviesa Centroamérica en particular como subregión. Ahora, Canciller, otro de los temas que causa preocupación en su país es el tema del narcotráfico, debido a que, aunque no es un productor, es víctima por la ubicación geográfica, país de tránsito. Durante la intervención en la ONU, el presidente Hernández habló de una fuerza internacional contra el tráfico de drogas. ¿Cómo va a ser manejada esta estrategia? No, realmente esto fue una participación del presidente Hernández en el sentido de recordar de manera muy rotunda el tema de la responsabilidad compartida y diferenciada, que ha sido un principio que los países centroamericanos hemos estado posicionando ante la comunidad internacional desde que se conformó lo que llamamos la Estrategia de Seguridad Centroamericana. Efectivamente es recordar de que entre los países productores del sur
y el país consumidor del norte, nosotros nos convertimos en el teatro de guerra, en el teatro perfecto donde, como dice el escritor suramericano Eduardo Galeano, unos ponen las narices y nosotros ponemos los muertos. Entonces, efectivamente, este pedido de una fuerza multinacional que el presidente Obama posicionó en el debate, efectivamente es el eco de esta preocupación de Centroamérica de que, a pesar de la bendición geográfica en que podemos ser el perfecto puente entre el Atlántico y el Pacífico, en que podemos ser un facilitador del comercio mundial, en la actualidad lo que estamos es atravesando una situación de violencia absolutamente relacionada con el narcotráfico y con el crimen organizado transnacional. ¿Y la despenalización sería una alternativa? Tal vez ayudaría. Y le pregunto porque, por ejemplo, para algunos presidentes de la región es un no rotundo. Tal es el caso del presidente Ollanta Humala, quien dice que es el camino equivocado, que no es el correcto. Bueno, la verdad es que acabamos, como país miembro de la Organización de Estados Americanos, en ser parte de la Asamblea Extraordinaria que la semana pasada se celebró en Guatemala, precisamente para continuar discutiendo y revisando y reflexionando sobre los diferentes escenarios alrededor de qué significa el combate a las drogas. Efectivamente, lo que sí sentimos desde Honduras y desde Centroamérica es obviamente una frustración alrededor de lo difícil que ha sido este combate. Creo que lo importante aquí es mantenernos abiertos a nuevos escenarios, a no tomar solamente la ruta punitiva, sino nosotros estamos tratando en Honduras de enfatizar el tema de la prevención, sin abandonar obviamente el tema de combate al delito. Honduras en ningún momento cree, por lo menos a corto plazo, que la solución sea la legalización tampoco, sobre todo porque el crimen organizado tiene tantas ramificaciones que la legalización en realidad tardaría mucho tiempo en tener un impacto positivo alrededor de todos los elementos que están periféricamente relacionados con el delito: extorsiones, secuestros, trata de personas, tráfico de armas, etcétera. Canciller, el tema por el cual sufre mucho Honduras, y es el tema de la migración. Precisamente tenemos ese drama que se vive en nuestros países de Centroamérica, pero principalmente Honduras sufre mucho por este tema. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué estrategia se está adelantando precisamente en la cabeza del gobierno hondureño? Sí, bueno, precisamente hace 3 días los 3 países de lo que llamamos el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, entregamos al secretario de Estado Kerry lo que se llama el Plan de Alianza para la Prosperidad. Es un documento comprensivo que fue objeto de discusión en su visión primigenia los 3 presidentes con el presidente Obama durante su reunión el pasado 25 de julio. Y lo que pasa es que, como usted lo dice, Jesús, para nosotros, a pesar de que la emergencia migratoria en sí ya pasó, y obviamente esto ha aliviado políticamente a Estados Unidos, efectivamente lo que estaba pasando en su frontera era muy preocupante. Lo que los centroamericanos estamos convencidos es que si no quebramos el círculo vicioso de la migración, si no atacamos lo que son las causas raíz de por qué nuestras poblaciones se quieran estar moviendo hacia el norte y desplazándose de esa manera, en nada estamos haciendo. Es algo que puede estar controlado de manera momentánea y que realmente nos sentimos muy bien de que esté controlada en este momento. La llegada de inmigrantes y sobre todo menores no acompañados ha descendido en casi un 75% de junio para acá. Sin embargo, sentimos que la crisis puede volver a aflorar en cualquier momento si no combatimos las causas, efectivamente, de la migración. Y cuando me refiero a las causas, efectivamente, entonces estamos hablando de cómo maximizamos o potenciamos el sector productivo, cómo de verdad le damos oportunidades a nuestra población para efectivamente enriquecer nuestro potencial humano, cómo devolvemos la confianza en las instituciones, cómo llevamos a
a un estado de tranquilidad muchas de nuestras comunidades, porque tenemos que estar conscientes de que las comunidades emisoras de migrantes son al mismo tiempo las comunidades que son más propensas a la violencia producto de vuelta del crimen organizado y del narcotráfico. Canciller, está un poco tal vez esa sensación de que en las Naciones Unidas o en algunos de los países latinoamericanos se están promoviendo todos estos cambios dentro del organismo, pero ¿se está tal vez dejando de lado este tipo de problemáticas? ¿No se está concentrando la atención en elementos como este? Bueno, es efectivamente lo que el presidente Hernández decía hace 2 días. Que a veces las Naciones Unidas se ocupan de cuestiones, obviamente, de importancia innegable desde el punto de vista global, pero que para los latinoamericanos son de alguna manera un tanto lejanas. Entonces, si hablamos de desplazados en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, si hablamos de terrorismo internacional, decía el presidente Hernández, no son víctimas también de terrorismo o hay casos realmente verdaderamente parecidos en lo que estamos viviendo en Centroamérica con este desplazamiento de personas, con esta imposibilidad de obtener empleos dignos, con estas dificultades de poder ofrecer educación o salud cuando un país como Honduras tiene que invertir el 19.2% de su Producto Interno Bruto para combatir la delincuencia producto del crimen organizado. Evidentemente sentimos que el eje de atención en algunos momentos se aparta peligrosamente de los intereses de Latinoamérica en general y de Centroamérica en particular. Mireya Agüero de Corrales, canciller de Honduras, muchas gracias por estar con nosotros en NTN 24. Muy amable por su tiempo. Jesús, Laura, buenas noches. Muchas gracias a ustedes.